Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a los hermanos que están aquí presentes, los saludo en el nombre del Señor y también a los hermanos que nos ven a través del canal. Gracias al Señor por esta bonita oportunidad, preciosa. Hoy está aquí en Barranquilla, está haciendo un calor fuerte, pero estamos sabrosos. Como digo yo, estamos vivos. Los que están muertos no han podido lucir este sol esplendoroso. Entonces, gracias al Señor por eso. Quiero invitarlos. Hemos tenido una secuencia de temas acerca de las señales de la venida del Señor. Pues no ha sido tan profundo, pero hemos ido tocando los temas. Y hoy nos toca el tema, la segunda venida de Cristo y nuestro encuentro con Él. Los hermanos en Tamalameque que siempre han pedido que yo diga ese tema, pero he llevado a otros, pero no han tocado a fondo lo que allá les gusta, les emociona este tema. Y yo tampoco es que lo voy a tratar tan profundamente, pero hemos estado hablando acerca del tema. Antes de ir para el próximo domingo, continuamos con el tema, pero entonces ya vamos a hablar de la iglesia, esa iglesia que el Señor va a levantar, las características de esa iglesia. Antes oremos al Señor. El pasaje pues es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 18. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre porque tú, Señor, has prometido a tu iglesia llevarla, pero no nos quieres tomar por sorpresa. Nos has dado muchas señales y muchos anuncios para que nos preparemos. Entonces, gracias, Padre, por esa oportunidad. Te pido que tú hables hoy, Señor, a la iglesia, que no hable yo. Pon palabra en mi boca para que este pueblo pueda recibir la bendición que tú le quieres dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, se leyó, 4, versículos 13 y 14. Voy a leer esos dos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Se acuerdan que antes estuve hablando del tema de el plan de Dios para la iglesia? El plan final. Muchos, como dije antes, están pensando en echar raíz en la tierra y hasta miden las bendiciones materiales que Dios nos da por las bendiciones espirituales. Bueno, si tengo plata, si tengo salud, si tengo buenas relaciones en mi familia y todo, estoy bien espiritualmente. Pero que vimos tras esas señales que no es. Esas señales son para el pueblo de Israel. Para nosotros son las espirituales y de ñapa y Dios nos da las espirituales. Hablando del tema del libro que se llama Tesalonicenses. Tesalonicenses es el gentilicio que se le dio a los oriundos, o los que eran de origen de la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Ahora Macedonia está dividida en una parte en Europa y otra. Bueno, eso no voy a entrar en eso, no voy a hablar en una clase de geografía. Pero el libro toma este nombre porque el apóstol Pablo, estando en la iglesia de Corinto, mandó una carta a los hermanos en Tesalónica. Recuerdan que cuando Pablo fundó la iglesia en Tesalónica, que se le llamó los Tesalonicenses, tuvo mucho ataque y no duró mucho tiempo y tuvo que ir a Atenas y todos los viajes de Pablo, y salió huyendo porque lo querían matar.
Entonces, por eso se le llama la iglesia de los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo estaba preocupado porque él fundó la iglesia y no tenía sino como 3 años de haberla fundado. Era una iglesia muy nueva. Y entonces los hermanos tenían ese ardor de conocer, esa ansia de saber de las cosas de Dios. Y habían algunos temas que les preocupaban, como era la fidelidad a Dios. Ellos querían saber más acerca de eso. Querían saber también acerca de las personas que morían en Cristo, qué pasaba con ellas. Y quizás es la preocupación de muchas personas. Hoy, igual que nosotros, los que tenemos a Cristo, se mueren. Aunque alguna vez dije esto por las estadísticas, no me lo inventé yo, que los cementerios no están llenos de muertos de cristianos. ¿Sabían eso? Los que menos nos morimos son los cristianos, por algunos aspectos. Porque nos cuidamos en la salud, porque guardamos una vida más correcta. Y segundo, porque somos menos proporcionalmente con la gente del mundo. Por lo menos los carnavales aquí en Barranquilla hay cantidad de muertos, pero muy pocos de cristianos, porque no están en esos eventos. Entonces la iglesia era poquita y ellos estaban preocupados. También estaban preocupados por la segunda venida del Señor, y alguno decía una cosa, otro decía otra, y había problemas en la iglesia porque la iglesia estaba confundida. Es más, habían algunos, como en la iglesia de Corinto, que dijeron: no, ya el Señor vino y ustedes se quedaron, y ese era un problema grave. Entonces, para ellos, y también les preocupaba cómo sería la manera en que Cristo, al venir por su iglesia, se encontraría con la iglesia. Pues Dios nos ha dejado a través de toda la Biblia, desde el Nuevo Testamento, a través de los profetas, y el Antiguo Testamento, perdón, y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo vino, habló y nos dejó con los apóstoles, y termina con el apóstol Pablo en el caso de la iglesia de Tesalónica. Les da explicaciones, y Pablo tomó tanto interés en enseñarles a ellos estas cosas. Entonces voy a hablar no tanto de la fidelidad a Dios, porque lo vamos a hablar en la próxima clase, pero vamos a hablar de 2 cosas específicas: de la muerte de los cristianos, qué pasa con los cristianos que mueren, y que es hasta hoy, vigencia hasta hoy, porque es que se dice de antes de Cristo y después de Cristo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento bajo la gracia y la dirección y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro primer punto: la esperanza de la resurrección. Y esa la vemos en los primeros 2 versículos, que eso es el 13 y el 14. Vamos a irlo leyendo uno por uno, hermano Alan, que nos lee, y yo hago una paráfrasis acá de lo que nos expresa el versículo. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos, les manda la carta, como si yo me fuese de aquí de Barranquilla y les escribo una carta a ustedes, y acá unos hermanos la leen. Entonces él le dice: ahora, hermanos, quiero que sepan lo que acontecerá con los cristianos que se mueren, que han muerto en Cristo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo, no saben más. Algunos de ellos piensan que cuando se muere la persona, hasta allí se terminó la vida. Es más, la gente comienza
después de su muerte, a decirle algunas cosas bonitas, por cierto, algunas palabras de consolación, como esta: desde el cielo me está guiando mi abuela, mi abuelo. ¿No lo oyen? Mi hijo, el espíritu de él. Por eso no es la verdad. Otros dicen que descanse en paz. Pues tampoco pueden descansar en paz. En el Antiguo Testamento, en el pasaje de Lázaro y también del rico, está muy claro. En el Antiguo Testamento, los muertos que morían, las personas que morían sin Cristo, esas personas iban a un lugar de tormento, no de paz. Y los cristianos, los que recibían a Cristo, iban a un lugar de tranquilidad, de paz. Pero al momento que Cristo murió, lo que se interpreta es que todos los muertos que estaban allí fueron trasladados al cielo con la muerte del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Miremos un versículo que nos muestra del mismo Jesús, estando colgado en la cruz, no lo dijo. Y a veces miramos que la Iglesia Católica habla de las 7 palabras, pero que cada una daba un mensaje. Podemos mencionarlo así, pero esta es una de las palabras que dice la Iglesia Católica, pero fue de las palabras de bendición. Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43, hermano Alan. Lucas 23, 42 y 43. Dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Jesús dice que el hombre que estaba allí siendo crucificado le dijo: Jesús. En este momento yo pienso que, especulando un poco, que allí el Espíritu Santo tocó a ese hombre, aunque Jesús estaba allí, pero hablaba el Espíritu de Dios. Tocó a ese hombre para que viera en Jesús la esperanza que aunque muriera, él tendría un descanso. Y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no dice que los mandaba al lugar de descanso, de paz, sino al cielo. Por eso digo que la iglesia, todo cristiano, morimos. Muere el que tiene a Cristo y muere el que no tiene a Cristo. Pero la diferencia es que los que mueren sin Cristo no van al cielo, como dice la tradición, que desde el cielo me está iluminando. No, si no recibió a Cristo. Fue muy buena persona, fue una persona muy caritativa, fue una persona muy bondadosa, muy religiosa, pero la diferencia está en que no tenía a Cristo en su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que le preocupaba a los hermanos de la iglesia de Tesalónica? ¿Qué pasa con los hermanos? Y quizás para usted que me está oyendo y para ustedes que me están viendo aquí presencialmente, nosotros al morir nos iremos con Cristo al cielo. Y sí es verdad que entonces ahí iremos a estar en paz con Dios, pero no por lo que nosotros hacemos, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó de los muertos, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso, algunos que como dicen que estamos ahí, en los que murieron están, en el caso de mis padres que murieron en Cristo, que están en ese lugar, dice: traerá con Jesús, viene de arriba del cielo donde hemos ido pasando. Según lo que dice la Biblia, traerá con Jesús
a todos los que murieron en él. Así que, amados hermanos, tenemos que morir y es el vehículo que nos lleva al cielo. Desafortunadamente, recuerdo que había un señor que estaba muriendo y tenía mucha plata y fueron a visitarlo. Y cuando le dijeron, don fulano, ¿cómo está? No dijo más nada, sino dijo esto: muchachos, lo que me duele a mí en la vida es que con tanta plata y tengo que morirme. Recuerden que hablamos el domingo pasado que esto material, lo que se corrompe, lo que tiene corrupción, no heredará la vida eterna. Miremos nuestro punto número 2. Les cuento un misterio maravilloso. Versículo 15. El apóstol Pablo está haciéndole una narrativa de cómo se van a dar las cosas y cómo va a pasar esto. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo, que mueren en Cristo Jesús? Las personas que mueren en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay un lenguaje que a veces cuando yo estaba comenzando en el Evangelio, decía el apóstol Pablo, decía, algunos de nosotros que hayamos quedado. Y yo no entendía eso, porque dice, tantos años hace que se murió el apóstol Pablo. Pero seguramente que el apóstol Pablo lo que quería anunciarnos es los que estén vivos. Como decimos hoy, estamos vivos. Pero cuando nosotros muramos, habrán algunos vivos de la iglesia que serán levantados. Entonces él dice, le digo lo siguiente de parte de Dios. Y dice, no es mío. Dios me lo ha revelado. Entre otras cosas, el apóstol Pablo es uno de los que siempre dice, este no es palabra mía, no es palabra de hombre, sino que Dios me la dio. Recuerda que el apóstol Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo aprendí de ninguno. ¿Cuándo lo aprendió? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estuvo en un seminario intensivo? 3 días. O sea, 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó? No comió, no bebió, no durmió. Un seminario intensivo. Dice, ahí oí palabras. Entonces el evangelio que yo les digo hoy, yo no lo aprendí de hombre. Entonces por eso le dice, esto no es mío, sino que es de parte de Dios. Y dice, nosotros, si todavía vivimos, yo le pongo la palabra todavía, no nos adelantaremos a los que murieron para encontrarnos con el Señor. No llegaremos antes. Hermano, hablando de este acto, dice, es un acto maravilloso que se dará muy seguido de la resurrección de los muertos y las iglesias, los que estén vivos, ser para unirse con el Señor. Pensemos en eso que le estoy ilustrando. Supongamos aquí a la izquierda o a la derecha, como sea, aquí están los muertos. Todas las personas, esas personas que murieron en Cristo. Y dice la palabra que durmieron. Hay otras versiones que dice reposaron en Cristo. Y aquí están los que están vivos, la iglesia que está vivo. Y dice que se levantarán. Imagínense ustedes ahí un cuadro. Él le dice, les voy a decir algo, un acto que va a ser maravilloso para la iglesia. Porque la iglesia lo vea. A mí se me paran los vellos, hermano. Imaginándome lo que estoy viviendo, lo que estoy diciendo. Será un acto maravilloso que se levante tanta gente. Un ejemplo, si el Señor viniera aquí, las puertas quedan abiertas y todos nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En un supermercado desaparecieron, estaba la cajera y estaba ahí la cajera estaba recibiendo la plata y recibió a Cristo y se fue. Y quedó en la caja sola y la gente con toda la plata ahí. Y será catastrófico para el mundo. Imagínense que un piloto sea el cristiano que va
navegando, manejando, no sé cómo se llama el que maneja el avión, ¿cómo? Piloteando el avión y el Señor se lo lleve. ¿Qué pasa? Los noticieros, en el caso de Colombia, Caracol, RCN, diciendo, en Barranquilla desaparecieron tantos, en Medellín tantos, la prensa escrita y todo el mundo. Será catastrófico. Y recuérdense que hablamos el pasado que dijo el Señor, no se manifestará. El Señor no vendrá hasta que el inicuo no se presente. Estaba oyendo un hermano que es escatólogo, estaba expresando que va a ser que casi 5 años, 6 años, ok, 6 años. ¿Te acuerdas cuando Trump fue a la presidencia por primera vez? Hay un hermano que, por ahí, él no es escatólogo, pero dice cosas y a veces dice unas locuras, una barbaridad. Y me decía, ahora sí estoy seguro, vino aquí, estoy seguro que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y dije, ¿por qué? Dice, porque Trump es el anticristo. Pero salió y ya no era. Ahora entró y es el que está tratando de hacer la paz, esa paz que está sostenida sobre un hilo. Se parte el hilo y hasta ahí llegó la paz. Pero escuchaba a este hermano que es escatólogo y me decía que el yerno de Trump es de ascendencia judía y está detrás de todo eso. Y ¿será que sea el anticristo? Porque dice la palabra, ya el anticristo está ahí en acción. Pero antes que él tendrá que manifestarse. Pero dice que enseguidita la iglesia será levantada. Porque dice que él está reservado secretamente. Cuando él salga, primero tiene que irse a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Mateo 24 no es para nosotros. Nos iremos con el Señor. Y será una catástrofe para el mundo, pero de gozo para nosotros la iglesia, porque solamente la iglesia del Señor va a experimentar, va a ver con sus ojos la iglesia levantada, hermano, y será glorioso para estar con el Señor. Yo no sé cuántos, por lo menos, mi papá tiene 20 y pico de años que murió, mi mamá y otros hermanos de la iglesia que se fueron. Y cuando lleguemos allá, tendré yo la satisfacción de ver a mis antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Daremos a todos los que se han ido con Cristo. Y conoceremos a personas que nunca les habíamos visto, pero que también están con el Señor. Pero será un acto de tristeza. Y entonces dice Marino cantando su canción que es la gran tribulación, que dicen que una nave, mucha gente se llevó. Habrá muchas especulaciones. Mira, hermanos, y lo que estoy hablando, que en un sentido es bíblico, pero que la misma ciencia, los grandes pensadores siguen diciendo, está pronosticado que hay un gran porcentaje de personas que van a desaparecer. Es eso, hermano. La Biblia no necesita confirmación de la ciencia, porque ella misma se confirma, pero esos son pasos gigantes a la venida del Señor. Espero que les haya ilustrado de lo que será la venida del Señor, de gozo y alegría para nosotros como iglesia, pero de tristeza para los que se quedan. Les hago una reflexión. ¿Tienes tu papá que no es cristiano? ¿Tienes tu hijo que no es cristiano? ¿Tienes tu hermano que no es cristiano? ¿Qué pasa con ellos? Yo recuerdo que mi cuñado, cuando no era cristiano, ahora gracias a Dios él es cristiano, cuando hablábamos de esto, él decía, yo me agarro de la falda de mi esposa y me voy también. No será posible. Háblales de Cristo.
ahorita que cantábamos el himno, trabajad, hablar de Cristo, porque ahora que hay oportunidad. Numeral 3. ¿Y cómo sucederá esto? 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces, Dice, versículo 16. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que Dios mismo, dice, el Señor Jesús mismo descenderá del cielo, pero es el mismo que tocará la trompeta. Dice, y como un grito de arcángel, como el general. Ahorita que cantábamos el himno, soldados cristianos a luchar, decía, oye la voz de mando, ¿de quién? De Cristo el general, como nuestro general que nos llama, una voz de arcángel, y sí, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo serán levantados primero. Hay algunas teologías, no se lo puedo llamar teología, de algunas llamadas, entre comillas, iglesias evangélicas, cristianas, que dicen que cada persona tiene un ángel que es el que va a ir a la tumba y tocará la trompeta para que se levantarán. Pero ¿qué dice la Biblia? El versículo 16. El Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quién es el que quien va a tocar la trompeta? ¿Y quién es que lo va a resucitar? Cristo Jesús. No es un ángel. Cuando dice como arcángel, es porque nosotros casi no tenemos conocimiento de esa jerarquía que hay entre los ángeles. El arcángel es de más jerarquía, de más poder que el ángel. Pero eso es cuando uno estudia angelología, que ve esa jerarquía. Pero aquí es el mismo Dios que va a llevarnos al cielo. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, iremos con Él. Cuando Él venga a levantar los suyos. Y ahí sí, cuando ya Él venga la segunda vez, entonces es cuando todo ojo le va a ver. A veces yo tenía discusión conmigo mismo. A ver, la segunda venida del Señor se manifestará en dos facetas. La primera, cuando la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten y la iglesia de los que estén vivos sean levantados para ser transformados y encontrarnos simultáneamente con el Señor. Pero cuando el Señor ya descienda con su iglesia del cielo, porque algunos dicen que la iglesia va a estar en el aire, porque dice el apóstol, para encontrarnos con el Señor y siempre estaremos con Él, en el aire. No. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces leemos primero el versículo 7 y después leemos el 8. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué es lo que les quiere decir? Dice, miren, oí una voz del cielo que decía, miren, para los que negaron al Señor, aquellos que no quisieron creer en Él, dice, aún los que lo traspasaron. Cuando habla para los que lo crucificaron, lo lancetearon. Pero también, ¿no creen ustedes cuántas personas hoy se empeñan en negar que Jesús no viene, que hace lo contrario? En estos días estaba oyendo en la televisión que hay una caja de compensación en Bogotá, en Medellín, perdón, que estaba celebrando antes ayer 17 y ayer 18, el día de la brujería, que hace 50 años que celebraron aquí también, pero lo llamaron brujería.
Y entonces ahora lo llaman de la brujería. ¿Y con qué lo están haciendo? Con los aportes de los socios de esa caja de compensación. ¿Qué para qué es? Para subsidios, para ayudarle a los estudiantes que están afiliados, para ayudarle a subsidios de casa, para ayudarle a los desempleados, y lo van a utilizar para brujería. Todos esos, dice que incluso ellos lo van a ver. Dice que todo ojo le verá. Y el apóstol Juan dice sí, amén, para decir sí se va a dar. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el principio de las cosas y soy el fin de todo. Entonces, yo digo esto, dice el Señor, que vive el Todopoderoso. Es un gran mensaje de cómo se va a suceder todo. Hermanos, los tiempos se están ajustando todos. Los acontecimientos están llegando uno detrás de otro, como los eslabones de una cadena, para que se cumpla lo que Dios dijo. El mismo Señor Jesús dijo, ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir de lo que yo he dicho. Miremos lo que dice el versículo 17 de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre en el Señor. Pero ahí es donde algunos piensan que la iglesia va a estar en el aire siempre. No. Incluso algunos expositores bíblicos de los nuestros piensan que es así. Hay ciertas cosas que yo no soy dogmático, pero yo sí creo que nosotros, la iglesia del Señor, viene del cielo. Porque es que Dios la recibe en el aire. Pues recuerden que Jesús no puede tocar la tierra hasta cuando venga que todo ojo le vea. Y vamos a mirar una cita. A mí me gusta comprobar todo con la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 3 y 4, que nos dan más luz acerca de dónde va a estar la iglesia con el Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recuerden ustedes que cuando se habla del tabernáculo, esto le habló Dios a Salomón para que hiciera casa tabernáculo donde Dios moraba. Entonces no puede ser en el aire, es en el cielo. Y la iglesia descenderá del cielo. Y también Apocalipsis, pero no tengo esa cita aquí, que dice que vi venir la nueva Jerusalén, la iglesia del cielo. Entonces la iglesia, nosotros vamos a estar con el Señor. Y dice la palabra que Dios enjugará toda lágrima de nosotros. No habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas estas cosas dejarán de existir. Hermanos, nosotros como cristianos, es verdad, no te preocupes. La situación en la parte económica, la parte adquisitiva, está desbordada. El otro día yo dije, nosotros nada más trabajamos para pagar los servicios públicos y para medio comer. No nos preocupemos, porque allá cuando lleguemos al cielo, versículo 4 de Apocalipsis 21, dice que allá no habrá más esa tristeza. Allá estaremos con el Señor. Y por eso el apóstol Pablo, para terminar en esta mañana,
en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, nos deja la esperanza viva de gloria. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense con todo lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalonicenses, hermanos en la iglesia. Se lo digo hoy a ustedes, hermanos aquí bereanos, y a todos los que nos ven por el canal. Alentémonos con esta que es la palabra de Dios, que nos dice que nuestra estadía aquí en la tierra no es la eterna. La estadía en la tierra es pasajera, es efímera. Nosotros somos extranjeros aquí. Dice el apóstol Pablo también que somos advenedizos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos del cielo y nos vamos para allá porque somos de allá, no somos de esta tierra. Entonces, gocémonos aquí, aplicando a nuestras vidas, sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Que dice ahí el coro que dice, y si morimos, y también lo dice Romanos, somos del Señor, y si vivimos, somos del Señor. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tú y yo nos iremos con el Señor y estaremos para siempre con Él. Si nos hemos muerto, resucitaremos. Y si estamos vivos, seremos levantados para ser transformados, para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la esperanza de la iglesia. Sigamos trabajando en la obra del Señor. Pero sí le digo, adelantando un poco de lo que vamos a ver el próximo domingo, ha habido una conformidad para la iglesia. La iglesia se ha conformado con la palabra gracia. Y la iglesia dice, ya yo soy salvo y hagamos lo que sea porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Vamos a ver detalles, que va a haber una sorpresa en el cielo. Vamos a ver personas que creíamos ver allá, que se quedaron. Y personas que no creíamos que iban a estar en el cielo, se irán con el Señor. Digamos como dice el coro, yo no me quedo, con Él me voy, porque soy de allá del cielo. Dios los bendiga y los guarde en esta mañana.